Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Qué es un terremoto? ¿Cuál es la causa de estos movimientos telúricos? ¿Y sabes lo que es un sismo oscilatorio y trepidatorio? Todo esto y más lo veremos en Terremotos Mortales. Primeramente debemos definir qué es un terremoto. La palabra terremoto proviene del latín terre, que significa tierra, y motus, que significa movimiento. Es un movimiento telúrico repentino y rápido, ocasionado por el deslizamiento de rocas subterráneas muy por debajo de la superficie terráquea. Estos movimientos telúricos pueden ocasionar incendios, tsunamis, movimientos bruscos de tierras y avalanchas. ¿Qué ocasiona que se produzca un terremoto? Los terremotos se producen como consecuencia del choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre. Estas placas tectónicas proceden a empujarse unas sobre otras. Son solamente centímetros por año. Pero cuando se acumula suficiente energía debido a la fricción, esta se libera y se produce un terremoto. Otros motivos de terremotos son desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas o una actividad subterránea provocada por un volcán en proceso de erupción. Y por último, los que son provocados por el hombre al realizar pruebas con detonaciones nucleares en el interior de la Tierra, siendo muy peligrosas porque pueden llegar a activar fallas geológicas de impredecibles consecuencias. Las partes de un terremoto incluyen el hipocentro, el epicentro, las fallas geológicas y las ondas sísmicas. La diferencia entre terremoto y temblor radica simplemente en que el terremoto causa daños severos a infraestructuras como destrucción de edificios y víctimas mortales, mientras que el temblor es un sismo con una intensidad muy baja e imperceptible que no ocasiona ningún daño. La magnitud de un terremoto se lo mide por medio de una escala llamada Richter. De 5.5 a 6 produce daños ligeros en construcciones. Esta escala se la considera moderada. De 6.1 a 6.9 puede causar daños muy severos en áreas pobladas. Se lo considera terremoto fuerte de 7.0 a 7.9. Origina daños graves y se lo considera un terremoto mayor. Y más de 8 en la escala de Richter ocasiona destrucción total en poblaciones cercanas. A este se lo denomina gran terremoto. La magnitud de un temblor está relacionado con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del interior de la Tierra. Históricamente, el nivel más alto de un terremoto se dio el 22 de mayo de 1960 en la comunidad de Valdivia, ubicada en la República de Chile, en América del Sur. Este movimiento telúrico registró una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, considerado hasta hoy el sismo de mayor magnitud en la historia conocida de la Tierra. Hay que tomar en cuenta que los terremotos no se producen en la superficie de la Tierra, sino en el interior de esta. Esto nos indica que el terremoto que se desarrolla muy cerca a la superficie se lo denomina de poca profundidad. Se lo considera así por tener una profundidad de menos de 70 kilómetros. Este temblor es el más peligroso de todos. Será intenso y fuerte. El terremoto profundo está dividido en dos fases. El intermedio, que tiene una distancia hacia el centro de la Tierra de 70 a 300 kilómetros, y el profundo, que tiene más de 300 kilómetros de profundidad. Mientras más profundo sea, menor es el daño, porque las ondas sísmicas se atenúan y se debilitan en su camino hacia la superficie, lo que nos señalaría que no produciría un daño significativo, como el que sí provocaría el terremoto que se desarrolla muy cerca a la superficie de la Tierra. Dentro de esta definición, se tiene que incluir a los maremotos o tsunamis, que son movimientos telúricos que ocasionan transmisiones de ondas sísmicas de un temblor al agua de los océanos, produciendo una retirada inicial de las aguas y luego retornan como una ola gigante que puede llegar a medir hasta los 100 metros de altura, con una gran fuerza de impacto hacia las zonas costeras, ocasionando una gran inundación y destruyendo todo a su paso. ¿Sabe cuál es la diferencia entre sismo oscilatorio y trepidatorio? Los sismos oscilatorios son aquellos que se mueven en dirección horizontal, o sea que se mueven de lado a lado, y los sismos trepidatorios son aquellos que se mueven de manera vertical, de abajo hacia arriba, a pesar de que en muchas ocasiones ambos tipos de sismos se combinan en un solo evento. Se dice que el más peligroso de los dos es el sismo trepidatorio. Existen fallas geológicas que de activarse por completo ocasionarían una catástrofe de incalculables consecuencias, como es el caso de la famosa falla de San Andrés en California, Estados Unidos de Norteamérica. Esta falla delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico y es una de las más estudiadas del planeta.
Se extiende de norte a sur a lo largo de 1.300 kilómetros. Dentro de su área de destrucción se encuentra el centro urbano más grande del oeste de los Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles. Correrían peligro inminente alrededor de 40 millones de personas. Tan fuerte sería el impacto de este terremoto que se asegura que el estado de California se desprendería del continente y pasaría a ser una gran isla. Existen varios sistemas de medición de intensidades de los terremotos, pero el más utilizado es el de la escala de Richter, que es el que usaremos para estas mediciones. Los 5 terremotos más peligrosos de la historia de la humanidad que han sido registrados son: número 1. En 1960 se produce un terremoto en la localidad de Valdivia, en Chile, con una intensidad de 9.5 en la escala de Richter, destruyendo en su totalidad este pequeño poblado, ocasionando un total de 2.000 fallecidos. Número 2. 2004. Terremoto del Océano Índico en Indonesia, de una magnitud de 9.3 en la escala de Richter, ocasionando un tsunami de grandes proporciones frente a las costas de la isla de Sumatra y varios países adyacentes, con un saldo de 230.000 fallecidos. Número 3. Terremoto de Alaska de 1964 en Estados Unidos de Norteamérica, con una intensidad de 9.2, arrasando el pequeño poblado de Anchorage, con un total de 128 víctimas. Número 4. 2011. Terremoto y maremoto de Japón con una intensidad de 9.1, desolando la costa este de la región de Tohoku, Honshu, destruyendo varios poblados, incluyendo la central nuclear de Fukushima, ocasionando un desastre nuclear por la fuga de material radioactivo. Cobró la vida de 2.366 personas. Número 5. 1952. Terremoto de Kamchatka en la Unión Soviética, actual Federación Rusa, destruyendo gran parte de la península de Kamchatka, con un saldo de 2.366 víctimas. Terremotos en Ecuador. El país de los volcanes no ha estado exento de estos eventos telúricos, puesto que se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico Sur, entre las placas sudamericanas y la placa de Nazca, por lo que Ecuador, todos los años, experimenta temblores de baja y media intensidad en todo su territorio. El último terremoto a gran escala sucedió el 16 de abril del 2016, a las 18 horas con 58 minutos, hora local, con una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. Se convirtió en el sismo más destructivo de los últimos 30 años. El epicentro se localizó frente a la ciudad de Pedernales, en la provincia de Manabí, a 20 kilómetros de profundidad. Como podemos darnos cuenta, la poca profundidad del movimiento telúrico es lo que ocasionó esta gran destrucción en la mayor parte de las ciudades de esta provincia y de algunas ciudades de la provincia de Esmeraldas. La humanidad no puede escapar de este fenómeno natural. En cualquier parte del mundo y todos los días, la Tierra libera de su interior esa potente energía que provoca los temibles terremotos. Agradecemos que hayas visto este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes videos.